A menudo la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. Mi prueba personal se manifestó cuando yo era una niña, con ilusiones tan vastas como el horizonte de mi querido pueblo. Me llamo María Guadalupe Ramírez y actualmente tengo 75 años. Nací en 1950 en un pueblito de Oaxaca, en una época en que México era muy distinto al que ustedes conocen hoy. Si están viendo este vídeo, les agradecería mucho que le dieran un me gusta y se suscribieran al canal para escuchar más relatos como el mío. Me encantaría saber desde dónde me están viendo, así que por favor, déjenme un comentario indicando desde qué lugar me acompañan hoy. Mi historia comienza cuando yo era una muchacha de 16 años, con un sueño que ardía en mi interior, quería ser maestra. En mi familia, nadie había cursado estudios más allá de la escuela primaria. Mi padre era agricultor y mi madre se dedicaba al hogar. Contábamos con lo esencial para subsistir. Sin embargo, yo anhelaba los libros, el privilegio de instruir a los niños, y un aula colmada de risas y conocimiento. En el año 1966, siendo la única joven de mi pequeño pueblo en haber logrado una beca para la prestigiosa Escuela Normal de Maestros en la gran ciudad, conservo vívida la memoria del día en que recibí la carta de aceptación. Llevada por la euforia, corrí descalza por las calles empedradas del pueblo, gritando de alegría para compartir mi felicidad. Mi madre, emocionada, rompió en llanto mientras que mi padre, un hombre de pocas palabras y escasas demostraciones de afecto, me abrazó con fuerza, susurrando con orgullo: «Estoy orgulloso de ti, mi hijita». Sin embargo, el destino tenía trazado un camino diferente para mí, ya que 2 meses antes de iniciar mis estudios, durante las festividades patronales de nuestro pueblo, conocí a Javier. Él era un apuesto joven de Veracruz, de 20 años, que acompañaba a su tío en la venta de artesanías, su sonrisa, capaz de iluminar cualquier lugar, y sus palabras, que resonaban como poesía, me prometieron un mundo lleno de maravillas. Un amor intenso, prohibido por mi familia, pero irresistible para una joven inocente como yo, floreció entre nosotros, y nos encontrábamos a escondidas a orillas del río, bajo la sombra de los árboles de mango, donde él me obsequiaba pequeños detalles: una flor, una cinta para el cabello, un dulce de leche. En aquel entonces, con una simple serenata y una rosa roja, una joven podía ganar el afecto de un hombre. Recuerdo aquella tarde de mayo, a la sombra de un imponente jacarandá que teñía el suelo de un vibrante color púrpura. Allí le entregué todo lo que era, mi inocencia, mis anhelos más profundos, y el futuro que imaginaba. Era la primera vez que un hombre me rozaba, que me hacía sentir de esa manera. Yo, tan joven y sin experiencia, ignoraba los secretos de la vida. Creía ciegamente que el amor lo podía todo, que las promesas eran eternas y que los cuentos de hadas eran reales. 6 semanas después, cuando la menstruación, puntual como un reloj, no llegó, sentí un escalofrío helado que me recorrió de pies a cabeza. Mi madre, al encontrarme sollozando en el patio trasero de nuestra humilde casa de adobe, lo supo con solo verme. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y rompió a llorar conmigo. «¿Estás esperando un hijo?», me preguntó, pero no era una pregunta sino una afirmación. Las mujeres de antes teníamos una intuición que nos permitía percibir estas cosas sin necesidad de pruebas médicas. Cuando le conté a Javier, el joven que amaba, su rostro cambió por completo. El chico dulce que me juraba amor eterno y me prometía la luna, se transformó en alguien distante y frío. Me aseguró que volvería en una semana, que necesitaba hablar con su familia. Confié plenamente en él y cada tarde, fiel a mi promesa, lo esperé bajo la sombra florida de nuestro viejo jacarandá. Una semana tras otra, luego 2 y finalmente un mes completo transcurrió sin que él apareciera. La decepción y la ausencia de su llegada se convirtieron en una herida que mi padre, un hombre anclado en principios estrictos y costumbres arraigadas, no pudo tolerar. Con la voz entrecortada, me reprochó: «Has mancillado el honor de nuestra familia», y sentenció: «No puedes permanecer aquí». Mi madre intentó interceder, pero su voz, siempre delicada, no conseguía imponerse ante la autoridad de mi padre. La noche en que fui expulsada, el cielo se abrió en un aguacero torrencial, como si también lamentara mi infortunio. Me marché con lo poco que pude reunir: 2 vestidos, una manta, un pequeño espejo y el manual para maestros que había adquirido con mis propios ahorros, todo guardado en un diminuto baúl de madera, herencia de mi abuela. Ese baúl se convirtió en el receptáculo de mis sueños truncados, esperando el día en que pudiera descorrer su tapa nuevamente. Mi tía Dolores, hermana de mi madre, residía en la ciudad de Puebla,
y fue ella, con su compasión, quien me ofreció refugio. Era una mujer soltera, dedicada a la costura, que habitaba un diminuto cuarto en la azotea de un vecindario humilde. No poseía grandes riquezas, pero generosamente compartió conmigo lo poco que tenía. Los meses de mi embarazo fueron difíciles, mi cuerpo de jovencita experimentaba cambios drásticos, y al mismo tiempo, veía como mi aspiración de ser maestra se desvanecía día a día. La beca prometida quedó en el olvido, la escuela normal continuó su programa sin mí, y aprendí a coser con mi tía para contribuir a los gastos familiares. El 15 de febrero de 1967 nació mi hija Esperanza, un nombre elegido porque, a pesar de las adversidades, ella representaba mi anhelo de un futuro más próspero. Cuando la tuve por primera vez entre mis brazos, con su cabecita cubierta de pelo negro y sus grandes ojos que parecían conocerme, supe que haría cualquier cosa por ella, que lucharía sin importar los obstáculos para brindarle lo que a mí me fue negado. Mi tía Dolores me brindó su apoyo durante las primeras semanas, pero su salud era delicada y el trabajo, lamentablemente, escaseaba. Un mes después del nacimiento de mi hija, Esperanza, la descubrí una madrugada, sentada en la mesa de la cocina, sumida en la penumbra, contando las escasas monedas que poseíamos. Con un tono de preocupación palpable, me confesó, apenas alcanza para comprar la leche de la niña. Aquella noche, en medio de la desazón, tomé una determinación, no podía seguir siendo una carga para mi tía. Era imperativo encontrar mi propio camino. Conocía el mercado de la Avenida 8, donde mi tía vendía las prendas que confeccionaba. Allí recordé a doña Carmen, una mujer corpulenta, de manos curtidas por el trabajo, quien buscaba desesperadamente una lavandera. Su anterior empleada había enfermado y la necesitaba con urgencia. No puedo pagarte mucho, me previno, pero puedes traer a tu bebé contigo y te daré el almuerzo. El oficio de lavandera era, en aquellos tiempos, uno de los más arduos que una mujer podía desempeñar. La jornada se iniciaba antes de que el sol asomara y concluía cuando la noche ya se había cerrado. Las manos se agrietaban a causa del jabón cáustico, la espalda sufría por la constante inclinación sobre la piedra de lavar, y el agua helada del invierno calaba hasta los huesos. Sin embargo, doña Carmen, fiel a su promesa, me permitía llevar a Esperanza. La colocaba en una pequeña hamaca que colgaba de la rama robusta del aguacate en el patio, el mismo lugar donde lavábamos la ropa. Mientras yo, con manos enjabonadas, restregaba, aclaraba y extendía las prendas, le susurraba canciones de cuna a mi bebé y le narraba cuentos sobre la escuela a la que algún día asistiría. De esta manera, comenzó mi vida como madre soltera, en una época donde serlo equivalía a portar una marca invisible, pero dolorosamente pesada. Los vecinos cuchicheaban al verme pasar. Las mujeres apartaban a sus hijas cuando me veían acercarme, como si mi condición fuera una enfermedad contagiosa. A pesar de ello, yo caminaba erguida, con la frente en alto, por el amor a mi hija, porque ella no era culpable de nada. Cada noche, al regresar a la pequeña habitación que ahora alquilaba cerca del mercado, abría mi baúl de sueños y sacaba mi libro de texto de maestra. Mientras Esperanza dormía plácidamente, yo leía a la tenue luz de una vela, memorizando técnicas pedagógicas y repasando lecciones de matemáticas y gramática. En ese entonces, aferrarme a la idea de la persona que soñaba con ser era casi una necesidad, a pesar de lo inalcanzable que pareciera. Los primeros años, marcados por la pobreza y la lucha constante, resultaron ser los más dolorosos. Hubo jornadas enteras en las que nuestra alimentación se limitaba a frijoles para poder adquirir los pañales necesarios para mi hija. Durante largas noches, las lágrimas rodaban por mis mejillas en silencio, para no perturbar el sueño de mi pequeña. En ciertos momentos, al mirarme en el espejo, apenas reconocía a aquella joven llena de alegría que alguna vez fui, pues mis manos, antes suaves, ahora mostraban la huella del trabajo. Mi piel había perdido el brillo juvenil y una tristeza persistente se reflejaba en mis ojos. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también existieron destellos de felicidad, la primera sonrisa llena de esperanza de mi hija, sus primeros pasos, torpes pero valientes, dentro de nuestro pequeño cuarto, y la primera vez que pronunció la palabra, mamá. Cada pequeño logro de Esperanza era como una cura para mis heridas, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la belleza y el amor podían florecer en mi vida. Cuando Esperanza cumplió 3 años, doña Carmen, una vecina amable, me presentó a la familia Mondragón, una familia adinerada que buscaba una lavandera de confianza para su hogar. Los Mondragón residían en una imponente mansión ubicada en el barrio más acomodado de Puebla.
El doctor era un médico respetado, y su esposa, la señora Mondragón, impartía clases de piano en su hogar. Su casa albergaba una imponente biblioteca, una habitación entera repleta de libros, muchos más de los que yo había visto en toda mi vida. Un día, mientras yo limpiaba el polvo de los estantes, la señora Mondragón me sorprendió contemplando los lomos dorados y notó mi fascinación. ¿Te gusta leer, María?, me preguntó con auténtico interés. Sí, señora, contesté tímidamente recordando mi sueño de ser maestra, un sueño que la vida había alterado. Esa tarde, antes de que me marchara, la señora Mondragón me extendió un libro. Puedes llevártelo prestado si quieres, me dijo con una sonrisa cálida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía más allá de mi trabajo como lavandera, me veía como un ser humano con anhelos y pasiones. Ese gesto humilde marcó el inicio de una amistad inesperada y transformadora. Sin embargo, esa parte de mi historia tendrá que esperar, pues ya he hablado bastante y necesito un respiro. Les aseguro que nunca, jamás, deben renunciar a sus sueños, porque aunque a veces parezcan postergarse, si los atesoran cuidadosamente en lo más profundo de su corazón, tarde o temprano encontrarán la forma de revivirlos. El trabajo de hacer lavandera era muy duro. Me levantaba incluso antes de que saliera el sol, a las 4 de la mañana. Mientras mi hija Esperanza dormía plácidamente, yo calentaba un poco de café en nuestro pequeño anafe. Lo bebía lentamente saboreando esos instantes de paz y silencio, que serían los únicos que tendría en todo el día. Despertaba a mi niña a las 5, le daba de comer lo poco que teníamos, usualmente tortillas con frijoles, o si corríamos con suerte, un huevo. La vestía con ropa remendada, pero siempre limpia, impecable. Somos pobres, le decía mientras le peinaba su largo cabello negro. Pero nunca, nunca estaremos sucias. Juntas caminábamos por las calles de Puebla, cuando el sol apenas empezaba a asomarse. Yo llevaba a Esperanza en un rebozo amarrado a mi espalda, y en mis manos cargaba un bulto con nuestro almuerzo. En invierno el frío nos calaba hasta los huesos. Desde que el sol comenzaba a calentar con fuerza en el verano, el calor se volvía asfixiante. A pesar de ello, nunca faltamos a lavar ni un solo día. Doña Carmen me pagaba 30 pesos semanales en 1968, una suma que, aunque hoy parezca insignificante, representaba lo mejor que una mujer sin estudios ni esposo y con un hijo pequeño como yo podía aspirar a ganar. De esos 30 pesos, 15 se destinaban al alquiler de nuestro humilde cuarto, 10 a la compra de alimentos para sobrevivir y el resto, 5 pesos, los guardaba celosamente en una vieja lata de galletas que escondía debajo de una tabla floja del suelo, un pequeño tesoro para afrontar cualquier imprevisto y secretamente, para construir un futuro mejor. El lavadero, nuestro lugar de trabajo, se encontraba en el patio trasero de la casa de Doña Carmen. Allí 5 piedras grandes y lisas, pulidas por años de uso, formaban un semicírculo alrededor de una fuente de agua. Éramos 5 mujeres las que lavábamos, todas con historias de sufrimiento parecidas a la mía, aunque nunca las compartíamos abiertamente. No había tiempo para lamentos cuando las montañas de ropa sucia se acumulaban a nuestro alrededor. El jabón, de una textura rugosa y fabricado con sosa cáustica, era un verdadero martirio para nuestra piel. Nos la quemaba, nos producía grietas profundas en las manos que, en los días gélidos, nos hacían sangrar. Nuestras uñas, por su parte, se tornaban amarillas y se rompían con facilidad. A los 20 años, ya lucíamos unas manos que parecían de ancianas. Para lavar la ropa, la restregábamos con fuerza contra la piedra una y otra vez, hasta que las manchas desaparecían por completo. Después la enjuagábamos en agua limpia, la retorcíamos para eliminar el exceso de agua y la extendíamos en largos cordeles que, extendidos por el patio, formaban una especie de telarañas gigantes. En verano, la ropa se secaba rápidamente bajo el sol abrasador, pero en la temporada de lluvias, el proceso podía demorar días enteros, lo cual ponía de mal humor a Doña Carmen, ya que los clientes se quejaban. Esperanza, mientras tanto, crecía a la sombra del frondoso árbol de aguacate, jugando con pequeñas piedras, durmiendo en su hamaca o simplemente observándome con sus grandes ojos negros. A veces cantaba canciones inventadas por ella misma, con letras que solo ella comprendía. En otras ocasiones, las mujeres le daban retazos de tela para que creara muñecas improvisadas. A los 4 años, mi hija, con sus diminutas manos, ya se esforzaba por ayudarme. Cuando tendía la ropa, ella sostenía las pinzas de madera, sintiéndose importante y útil. Yo, al observarla, experimentaba una mezcla de orgullo y tristeza.
Me llenaba de orgullo ver su bondad, pero la tristeza me embargaba al recordar que a su edad, yo correteaba libremente por los vastos campos de Oaxaca sin preocupaciones. Un día en particular, en 1971, fue especialmente difícil. Esperanza, mi hija, había amanecido con fiebre alta, que persistía desde la noche anterior. No podía dejarla sola en casa, así que la envolví en una manta y la llevé conmigo. Sentía su cuerpo arder de calentura. La acosté a la sombra de un árbol, mientras trabajaba con mayor rapidez que nunca, lanzándole miradas constantes, con el corazón dividido entre el deber y la preocupación. Al mediodía, Rosa, una de las mujeres mayores que trabajaban con nosotras, se acercó. Sin decir palabra, tomó mis sábanas y comenzó a lavarlas. «Ve con tu niña», murmuró sin mirarme. «Yo termino esto». Pasé la tarde entera aplicando paños húmedos en la frente de Esperanza, rogándole a la Virgen para que la fiebre descendiera. Debido a la falta de recursos económicos, no podíamos acudir a médicos. Nuestra única opción eran los remedios caseros que mi abuela me había enseñado: té de manzanilla, baños de agua tibia con hojas de eucalipto y, sobre todo, mucha fe. Esa noche, cuando la fiebre finalmente cedió, abrí la lata donde guardábamos nuestros ahorros. Conté y reconté el dinero que habíamos logrado acumular en 4 años de trabajo, 320 pesos, una suma considerable para nosotras, pero que podría esfumarse ante la amenaza de una enfermedad grave. Entonces decidí que necesitábamos más seguridad económica. A la mañana siguiente, con la esperanza renovada, reuní valor y hablé con doña Carmen, pidiéndole que me recomendara para realizar trabajos de lavado o limpieza en otras casas durante mis horas libres. Al principio ella se mostró un poco reticente, temiendo perderme como empleada, pero cuando le expliqué la situación de la fiebre y la esperanza, su expresión cambió. «Tengo una comadre que necesita quien planche los uniformes de sus hijos», me dijo. «Paga bien, pero es muy exigente». Así fue como comencé a trabajar también durante las noches. Después de trabajar con doña Carmen, iba a buscar a Esperanza y juntas nos dirigíamos a la casa de doña Consuelo, mi comadre. Allí, mientras mi hija dormía en un rincón, planchaba uniformes escolares hasta la medianoche. El calor intenso de la plancha de hierro, que calentaba directamente sobre las brasas, transformaba el pequeño cuarto en un horno, incluso en las noches más frías. Doña Consuelo, tal como me había advertido doña Carmen, era sumamente exigente. Los pliegues de los uniformes debían ser impecables y las camisas almidonadas, rígidas como cartón. Cualquier mínimo error significaba rehacer la prenda, sin importar la hora. Regresábamos a nuestro cuarto pasada la medianoche, yo cargando a Esperanza dormida en un brazo y, en el otro, la pequeña bolsa con las monedas que había ganado. Caminábamos por calles oscuras, siempre alerta, temiendo a los borrachos que salían de las cantinas o a los ladrones que podían estar al acecho en las esquinas. Afortunadamente, a pesar de vivir en un barrio humilde, nunca sufrimos ningún robo o asalto de gravedad, probablemente porque incluso los delincuentes se percataban de que no poseíamos bienes de valor. Gracias a tener 2 empleos, nuestra situación económica mejoró ligeramente, lo suficiente como para comprarle a Esperanza unos zapatos nuevos, ya que los que tenía le quedaban pequeños. Además, pude adquirir un pequeño cuaderno y lápices de colores. Todas las mañanas, antes de salir corriendo a trabajar, le enseñaba a Esperanza a escribir su nombre, el mío, a contar hasta el número 20 y a reconocer las vocales. Estas lecciones eran improvisadas, basadas en los pocos conocimientos que recordaba de mi propia y breve experiencia escolar y en lo que aprendía del manual para maestras que conservaba celosamente en mi baúl. El problema se presentó en 1972, cuando Esperanza cumplió 5 años, debía empezar la escuela primaria, pero ¿quién se encargaría de cuidarla después de clases? No podía dejarla sola en nuestra humilde habitación, ni tampoco llevarla conmigo a casa de doña Consuelo, donde trabajaba hasta altas horas de la noche. Desesperada, recurrí a la ayuda de la señora Mondragón. Desde el día en que me confió su primer libro, una relación amistosa floreció entre nosotras. Siempre me inquiría sobre mis impresiones de la lectura, proponiéndome nuevos títulos. Yo a su vez le compartía mis anhelos y preocupaciones, y ella escuchaba con genuina empatía. Una tarde, tras terminar la colada, le abrí mi corazón, explicándole mis dificultades. Para mi asombro, no solo me prestó atención, sino que me ofreció una solución que transformaría nuestras vidas. «María», me dijo con voz dulce pero decidida, «he notado tu esfuerzo y tu inteligencia. Necesito a alguien que ayude en la casa,
no solo con la lavandería, sino con otras tareas. Podrías trabajar aquí a tiempo completo, y Esperanza podría quedarse después de la escuela. Tenemos una habitación de servicio desocupada. Podrían vivir aquí si así lo deseas. Me quedé sin habla. Era más de lo que jamás había osado soñar, un trabajo estable, un techo seguro para mi hija y la posibilidad de que Esperanza tuviera acceso a libros y una educación. Acepté con lágrimas de gratitud fluyendo por mis mejillas. 2 semanas después Esperanza y yo nos mudamos a la casa de los Mondragón, una vivienda mucho más grande y acogedora que el cuarto que habíamos rentado previamente. Nuestra habitación, aunque modesta en tamaño, parecía un palacio comparada con la anterior. Contaba con una ventana que ofrecía vistas a un jardín floreciente, una cama verdadera con un cómodo colchón, reemplazando el humilde petate al que estábamos acostumbradas, e incluso un pequeño librero donde la señora Mondragón, con una gentileza inmensa, había dispuesto algunos libros infantiles para Esperanza. Mis responsabilidades en el hogar de los Mondragón incluían ahora lavar y planchar la ropa, mantener la casa limpia y, ocasionalmente, colaborar en la cocina. Si bien esto implicaba más trabajo, el ambiente era incomparablemente mejor. Los Mondragón me trataban con respeto y consideración, nunca alzado la voz ni humillándome, a diferencia de la actitud hostil y degradante que solían exhibir otros patrones hacia su servidumbre. Ese mismo año, Esperanza comenzó a asistir a la escuela primaria, y por las tardes, después de clases, regresaba a la casa y realizaba sus tareas escolares en la cocina mientras yo preparaba la cena. En ocasiones la señora Mondragón, demostrando gran afecto, la invitaba a la biblioteca, donde le leía cuentos o le enseñaba las letras de canciones en el piano. Mi hija, bajo el cuidado y la influencia de los Mondragón, floreció y prosperó notablemente. De ser una niña retraída y silenciosa, la pequeña se convirtió en una criatura llena de preguntas y palabras. Sus notas sobresalientes y su esfuerzo constante eran motivo de elogio por parte de todos sus profesores. Aunque yo seguía trabajando arduamente, la sensación de que mi cuerpo se desmoronaba, como en los días agobiantes del lavadero, había desaparecido. Mis manos, antes agrietadas y doloridas, comenzaron a curarse, y el constante dolor de espalda cedió. Por las noches, después de arropar a Esperanza, en ocasiones me permitía el placer de tomar un libro de la biblioteca y sumergirme en la lectura durante 1 hora, expandiendo lentamente mi limitado entendimiento del mundo. A pesar de esta notable mejora en nuestras vidas, el anhelo de convertirme en maestra permanecía oculto en lo más profundo de mi ser, un sueño considerado imposible, un deseo juvenil que las circunstancias me habían obligado a abandonar. Con casi 23 años, siendo madre soltera y trabajando como empleada doméstica, ¿quién podría tomar en serio mi aspiración de dedicarme a la enseñanza? Pero el destino, caprichoso como siempre, que me había sometido a innumerables dificultades y desafíos, se disponía a concederme una inesperada posibilidad, una oportunidad que revitalizaría mi esperanza y me permitiría, después de tanto tiempo, desenterrar y reabrir el cofre en el que había guardado, celosamente, mis anhelos y aspiraciones más preciados. Ahora les relataré cómo, tras un largo periodo de espera y sacrificio, logré retomar mis estudios, un capítulo de mi vida que me llena de orgullo, pues es una prueba irrefutable de que nunca es demasiado tarde para perseguir nuestros sueños. Como ya les he contado, la convivencia en la casa de los Mondragón transformó radicalmente nuestras vidas. Esperanza florecía feliz, asistía puntualmente a la escuela y sobresalía en sus clases. Para el año 1975, mi pequeña hija, ya con 8 años y cursando el 3er grado, era una niña brillante, curiosa e insaciable lectora, que devoraba libros con la misma avidez con la que otros niños consumen golosinas. Fue en una tarde de octubre, mientras realizaba las tareas de limpieza en el estudio del Dr. Mondragón, cuando me topé con un periódico abierto sobre su escritorio. Por lo general, no solía prestar atención a los periódicos que se encontraban en casa, pero un anuncio con un marco negro llamó poderosamente mi atención. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos anunciaba un programa educativo especial para personas que, como yo, se habían visto obligadas a abandonar sus estudios. Las clases se impartirían los domingos, el único día de la semana que tenía libre, y al leerlo, mi corazón comenzó a palpitar aceleradamente. ¿Sería posible, podría yo con 25 años, una hija pequeña y un trabajo a tiempo completo, retomar mis estudios? El programa prometía completar la secundaria en 2 años y, tras aprobar un examen, obtener el certificado de preparatoria. Doblé con cuidado el periódico y lo dejé exactamente donde lo había encontrado.
Esa noche, después de acostar a mi hija, Esperanza, a dormir temprano, saqué de debajo de la cama mi viejo baúl. Allí, amarillento por el tiempo pero en perfectas condiciones, se encontraba mi manual para maestros, junto con el certificado de primaria que había obtenido con honores antes de quedar embarazada. Los días siguientes transcurrieron en un estado de profunda inquietud. Tenía el firme deseo de participar en el programa, sin embargo, la sola idea me aterraba. Sentía pavor a fracasar, a no tener tiempo suficiente para cumplir con mis responsabilidades, y temía que los Mondragón interpretaran mi inscripción como una falta de dedicación a mi empleo. Por encima de todo, me aterrorizaba volver a entusiasmarme y presenciar, una vez más, la destrucción de mis aspiraciones. Una semana después, mientras atendía la mesa del desayuno, la señora Mondragón percibió mi evidente ensimismamiento. ¿Te ocurre algo, María?, me interrogó con su habitual gentileza. Respiré profundamente y con una inesperada valentía, le hablé del programa del INE, explicando que las clases se impartirían los domingos y no interferirían con mis obligaciones laborales. Finalicé mirando fijamente al suelo con la frase, comprenderé si usted considera que no es apropiado. El silencio subsiguiente se me antojó interminable. Al alzar la vista, la señora Mondragón me observaba con una expresión que no logré descifrar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, aunque su voz no reflejaba reproche alguno. El doctor y yo siempre hemos creído que posees un gran potencial, María. Absolutamente debes inscribirte. Yo, conmovida hasta las lágrimas, lloré de alegría por primera vez en años cuando la señora Mondragón hizo algo inesperado, se levantó de su silla y me abrazó, asegurándome, además, que Esperanza podría venir los domingos mientras yo estudiaba, pues la ayudaría con sus tareas. Ese domingo, con el corazón latiendo con fuerza, me presenté en la oficina del INE, donde vi a otros adultos como yo, trabajadores, madres y personas que por diferentes motivos habían abandonado la escuela, lo que me hizo sentir menos sola al ver en sus rostros la misma mezcla de esperanza y nerviosismo que yo experimentaba. El programa era intensivo cada domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con una breve pausa para comer, y nos proporcionaron libros de texto gratuitos que atesoré. Al recibir mi nuevo cuaderno el primer día, lo acaricié con deleite como si fuera de seda, y olía a posibilidades, a futuros que creía perdidos, aunque en realidad, las primeras semanas fueron sumamente difíciles. Después de años sin estudiar en un aula, sentía que mi mente se había enmohecido. Las matemáticas en particular, eran un desafío arduo. Cada domingo al regresar a casa agotada y con dolor de cabeza, me cuestionaba si había tomado la decisión correcta, pero la esperanza de un futuro mejor se convirtió en mi principal motor. Mi hija, ansiosa, esperaba cada fin de semana para saber qué cosas nuevas había aprendido. A veces estudiábamos juntas, ella sus tareas de tercer grado y yo mis lecciones de secundaria. Ver su orgullo en mí me impulsaba a seguir adelante. Los Mondragón cumplieron su promesa. No solo me permitieron asistir a clases los domingos, sino que el doctor, en sus ratos libres nocturnos, me ayudaba con matemáticas y ciencias, y la señora me facilitaba libros extras para reforzar mis estudios de literatura e historia. Para poder con todo, dormía solo 5 horas diarias, levantándome a las 4 de la mañana para estudiar durante 2 horas antes de empezar con mis tareas del hogar. Después de arropar a Esperanza en la cama cada noche, me sumergía en el estudio hasta que el sueño, cual pesado velo, cerraba mis párpados rendidos por el agotamiento. A pesar del cansancio que sentía en los huesos, una felicidad desconocida para mí en muchos años, un júbilo nuevo, me inundaba. Cada nueva lección aprendida, cada examen superado con éxito, me acercaba un paso más a la realización de mi anhelo. Sentía una vitalidad renovada, una utilidad que me llenaba de orgullo, y una agudeza mental que me hacía sentir inteligente. Las dudas que antes me corroían y la vergüenza que me había atormentado por tanto tiempo comenzaban a diluirse. En 1977, después de 2 años de estudio perseverante, logré obtener mi certificado de secundaria, con honrosas calificaciones que destacaron mi dedicación. El día de la ceremonia de graduación, Esperanza, ya con 10 años, y los Mondragón estuvieron presentes para compartir mi alegría. Mi hija, emocionada, aplaudió con tanta energía cuando mencionaron mi nombre que varias personas, conmovidas por su entusiasmo, se voltearon a mirarla con una sonrisa. Sin embargo, no me conformé con ese logro. Inmediatamente me inscribí en el programa para obtener el certificado de preparatoria, un desafío aún mayor, pero ya había demostrado mi capacidad para perseverar. Con cada desafío superado, mi seguridad en mí misma se fortalecía.
Hubo momentos duros en esos años, por supuesto, noches de agotamiento en las que me vencía el sueño, quedándome dormida sobre los libros. Días en que las tareas del hogar se acumulaban y debía esforzarme el doble para cumplir con todo. Exámenes que afrontaba sin sentirme completamente preparada, pero que enfrentaba con una firme determinación. Una noche particularmente difícil, mientras batallaba con un problema de álgebra que no conseguía resolver, Esperanza entró silenciosamente en mi habitación. Tenía 12 años y empezaba a manifestar los primeros cambios de la adolescencia. Mamá me dijo con una seriedad inusual para su edad: cuando sea grande quiero ser como tú. La miré sorprendida. Como yo, pero tú serás mucho más que yo. Mi vida. Irás a la universidad. Tendrás una profesión. Ella negó con la cabeza. No me refiero a eso. Quiero ser valiente como tú. Quiero nunca rendirme, pase lo que pase. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante justo cuando sentía que ya no podía más. Mi hija, en lugar de verme simplemente como una mujer que lavaba ropa o que había tenido equivocaciones, me percibía como un ejemplo de lucha y tenacidad, y yo sentía que no podía decepcionarla. En 1979, cuando tenía 29 años, finalmente conseguí mi certificado de preparatoria. La ceremonia de graduación fue más formal esta vez. Me puse un traje que la señora Mondragón me prestó, aunque me quedaba un poco grande, me hacía sentir muy elegante. Esperanza, mi hija, que ya era una jovencita de 12 años, y los Mondragón, estaban sentados en las primeras filas, con expresiones de orgullo en sus rostros. Al finalizar la ceremonia, el doctor Mondragón se acercó a mí y me entregó un sobre. Es un pequeño regalo de nuestra parte, dijo con una sonrisa. Adentro encontré una solicitud de admisión a la Escuela Normal Superior de Maestros, ya llena con mis datos, y un cheque para cubrir el costo de la matrícula. Me quedé sin aliento, pero la señora Mondragón, con una sonrisa llena de apoyo, tomó mis manos y me dijo: lo hemos pensado todo, María. Las clases en la normal son por las tardes. Con un horario matutino reducido y el mismo salario, podría seguir colaborando, y Esperanza, como siempre, podría quedarse aquí después de la escuela. La gratitud que sentía era inmensa. 2 ángeles, enviados por el destino, me ofrecían la posibilidad de realizar el sueño que creí sepultado. Con las manos temblorosas presenté mi solicitud en la escuela normal, sabiendo que a mis 29 años sería la estudiante más veterana, pero eso ya no me importaba, pues había comprendido que la edad es solo un número y nunca es tarde para aprender. Al recibir la carta de aceptación, corrí al viejo jacarandá del parque, y bajo sus ramas moradas, en la misma postura en que antaño había entregado mi inocencia a Javier, las lágrimas que corrían por mis mejillas eran de triunfo y redención, no de confusión o miedo. Con manos temblorosas extraje del fondo de mi bolso el añorado manual de maestra, un tesoro que había resguardado celosamente durante 13 largos años en el rincón más profundo de mi baúl de sueños. Las páginas, antaño blancas, exhibían ahora un tono amarillento, testimonio del paso del tiempo y de las incontables horas dedicadas a su lectura. El lomo, desgastado y agrietado, delataba las veces que a escondidas había recorrido sus páginas, ansiosa por el saber. Lo abrí con reverencia en la primera página, donde, con la caligrafía torpe y soñadora de una niña, había garabateado la promesa que guiaba mis anhelos: algún día seré maestra. Lo prometo por mi vida. Y ahora, increíblemente, esa promesa, guardada tan profundamente, estaba a punto de hacerse realidad. El baúl de los sueños, por fin, se abría de par en par. En enero de 1980, a mis 30 años, ingresé por primera vez al aula de la Escuela Normal Superior, convertida en estudiante. Vestía mi mejor falda, impecablemente planchada, y una blusa blanca que había preparado con esmero la noche anterior. Mi cabello, recogido en un moño sobrio y funcional, enmarcaba un rostro lleno de emoción. En mis manos portaba una carpeta nueva, un regalo de mi hermana Esperanza, quien había sacrificado sus ahorros para hacerme este obsequio. Mis compañeros de clase, jóvenes recién salidos de la preparatoria, con 18 y 19 años, me observaban con una mezcla de curiosidad, respeto y, en algunos casos, cierto recelo. ¿Qué hace esta señora aquí?, parecían preguntarse con la mirada. No los culpo, pensé para mis adentros. En mis años de juventud, era inusual encontrar mujeres de mi edad iniciando una carrera profesional. El primer día de clase, cuando el profesor nos solicitó que nos presentáramos, sentí un fuerte nudo en la garganta.
Tenía que compartir mi historia, explicar el porqué de mi tardanza en llegar a ese momento, así que decidí ser honesta pero concisa. Me presenté como María Guadalupe Ramírez, de 30 años, con una hija de 13. Desde los 16 años había soñado con ser maestra. La vida me había conducido por distintos senderos, pero nunca abandoné mi anhelo. Estaba allí porque creía firmemente que la educación era la verdadera vía hacia la libertad. Tras un instante de silencio, el profesor, un hombre mayor con una apariencia seria pero con ojos bondadosos, pronunció unas palabras que jamás olvidaría: bienvenida, compañera Ramírez. Este aula se enorgullece con su presencia y su bagaje vital. A partir de ese día, me dediqué a mis estudios con una pasión que asombraba incluso a mis profesores. Aunque no era la estudiante más rápida en aprender ni la más elocuente al expresarme, nadie podía igualar mi entrega y dedicación. Con avidez devoraba cada teoría educativa, cada método de enseñanza y cada principio de la psicología infantil, sintiendo que la información penetraba en mí como la lluvia que empapa la tierra árida. En esos años mi día a día era agotador. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Esperanza y la familia Mondragón, luego trabajaba en la casa hasta la 1 de la tarde. Corría a la escuela normal para asistir a clases de 2 a 8 de la noche, regresaba a casa, revisaba las tareas de Esperanza, estudiaba hasta la medianoche y dormía apenas 5 horas. Los fines de semana los dedicaba a preparar trabajos escolares y a ponerme al día con las tareas domésticas que no podía hacer entre semana. Apenas tenía tiempo para mí, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que avanzaba hacia algo trascendente, algo significativo. Mi relación con Esperanza también evolucionó durante ese tiempo, mientras mi hija se acercaba a la adolescencia, una etapa compleja llena de transformaciones físicas y emocionales. A menudo sentía que no le dedicaba el tiempo suficiente. Temía que la estaba descuidando en mi afán por alcanzar mi sueño, y la culpa me atormentaba especialmente por las noches, cuando la veía profundamente dormida y reflexionaba sobre todas las conversaciones pendientes y los momentos que había dejado escapar. Una noche, mientras me esforzaba estudiando para un examen particularmente complicado, Esperanza entró en mi habitación y se sentó en silencio en mi cama. Al notar su expresión seria, le pregunté: ¿necesitas algo, mi amor? Con una madurez sorprendente me respondió: estoy orgullosa de ti, mamá. Cuando las otras niñas hablan de lo que hacen sus madres, yo les cuento que la mía está estudiando para ser maestra, que trabaja todo el día y estudia toda la noche. Nadie tiene una mamá como tú. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mi hija, en lugar de sentirse abandonada, se sentía inspirada por mi ejemplo. En ese instante comprendí que el mejor regalo que podía ofrecerle no era solo mi tiempo, sino la demostración de que era capaz de luchar por mis metas. Finalmente, en 1982, en mi tercer año de estudios, inicié mis prácticas docentes. Fuimos distribuidos en diversas escuelas primarias de Puebla para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra formación, bajo la atenta guía de docentes con años de experiencia. Mi primera asignación me llevó a una escuela rural ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar donde algunos niños caminaban hasta 2 horas diarias para asistir a clases. El primer día, enfrentarme a un grupo real de estudiantes fue una experiencia simultáneamente aterradora y maravillosa. Eran 35 niños de segundo grado con sus uniformes desgastados y zapatos cubiertos de polvo, pero con sus ojos llenos de curiosidad y esperanza. Me observaban expectantes como si yo, una joven recién graduada, poseyera todas las respuestas del mundo. La maestra titular, doña Carmela, una mujer de aproximadamente 50 años con el cabello completamente blanco, me presentó a los niños y luego se sentó al fondo del aula para supervisarme. Sentí que las piernas me temblaban mientras me dirigía al pizarrón para escribir mi nombre y comenzar la clase con un sencillo: buenos días, niños. Soy la maestra María Guadalupe y estaré con ustedes durante este mes. Un coro de pequeñas voces respondió al unísono: buenos días, maestra María Guadalupe. Con esas simples palabras, que resonaron en el aula, comenzó mi verdadera vocación, la enseñanza. Ese primer día de clase, mi lección giró en torno a las partes de una planta. Para ello había preparado con esmero coloridos dibujos y, con gran ilusión, llevé una pequeña maceta donde había cultivado una planta de frijol. Los niños, fascinados, se acercaron para tocar las raíces, el tallo y las hojas con ojos llenos de curiosidad. Sus preguntas ingenuas, su genuino asombro frente al milagro de la vida vegetal, me confirmaron que me encontraba exactamente donde debía estar.
Al finalizar la jornada, doña Carmela, con una cálida sonrisa, se acercó y me dijo: «Tienes el don, María Guadalupe. No todos los que estudian para ser maestros lo poseen, pero tú sí. Se nota que amas a los niños y que comprendes su forma de pensar». Durante ese mes de prácticas, aunque llegaba a casa exhausta, sentía una profunda felicidad. Le contaba a Esperanza con entusiasmo cada detalle, las travesuras de los niños, sus logros y también sus dificultades. Con 15 años mi hija me escuchaba atentamente y me asistía en la preparación de materiales para mis clases, incluso me confesó una noche, mientras recortábamos letras de colores para un mural, que deseaba ser maestra como yo, añadiendo: «Te veo tan feliz cuando hablas de tus alumnos». Esa declaración me colmó de una felicidad inmensa, pues no solo comprendía mi dedicación al estudio, sino que se sentía motivada por mi vocación. En 1983, a mis 33 años, obtuve el título con honores en la Escuela Normal Superior, una ceremonia que considero uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Luego de recibir mi diploma ataviada con toga y birrete y mientras Esperanza, los Mondragón y algunos de mis compañeros y profesores aplaudían, busqué con la mirada a mi hija entre el público, encontrándola convertida en una preciosa jovencita de 16 años, que lloraba abiertamente. Al cruzar nuestras miradas, pude leer en sus labios un mensaje silencioso: «Mamá, lo conseguiste». Y en ese momento sentí con fuerza que cada esfuerzo, cada noche en vela, cada instante de agotamiento acumulado durante años, había valido la pena. Conseguir un puesto como maestra titulada no fue una tarea sencilla. En aquellos tiempos, los empleos en las escuelas de la ciudad eran muy disputados, y a menudo se asignaban por favoritismo o por la antigüedad. Sin tener conexiones políticas ni familiares dentro del sistema educativo, mis opciones eran escasas. Tras meses de búsqueda infructuosa, recibí una oferta para trabajar en una escuela primaria en un pequeño pueblo llamado San Miguel Sinacapán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Era un lugar apartado, a 5 horas de viaje en autobús desde la ciudad, donde la mayoría de los habitantes se comunicaban en náhuatl, y el español era su segundo idioma. La decisión fue un verdadero dilema. Aceptar implicaba separarme de Esperanza, que estaba a punto de terminar la preparatoria y comenzar la universidad, y también dejar atrás a los Mondragón, que habían sido como una segunda familia para nosotras. Acepté el reto que implicaba un cambio radical en mi vida, enfrentarme sola a un entorno desconocido y lleno de dificultades. Después de largas pláticas con mi hija y con la familia Mondragón, quienes siempre nos habían apoyado, tomé la decisión definitiva. Esperanza permanecería en la casa de nuestros protectores hasta concluir sus estudios universitarios, y yo la visitaría en Puebla 2 veces al mes. Fue así como en septiembre de 1984, llegué a San Miguel Tinacapán, portando 2 maletas y un corazón dividido por la emoción de iniciar mi carrera como maestra y la tristeza de la separación de mi hija. El pueblo se presentaba pequeño y pintoresco, con casas construidas con adobe y techos de teja roja, calles sin pavimentar y un mercado vibrante que se establecía los domingos. La escuela, un edificio humilde de 2 plantas, ofrecía aulas amplias pero desprovistas de lujos. Me asignaron el 2º grado con 40 alumnos, la mayoría hijos de campesinos y artesanos de la zona. Muchos niños llegaban a clases sin haber desayunado, algunos descalzos, y todos mostraban una mezcla de timidez y curiosidad ante la llegada de la maestra de la ciudad. Los primeros meses representaron un desafío enorme y fueron sumamente difíciles. La barrera del idioma, sumada a las condiciones de vida humildes, la inicial desconfianza de los padres y la soledad que me invadía por las noches, me hicieron dudar. Hubo instantes en que la idea de rendirme y regresar a Puebla, a cualquier trabajo cercano a mi hija, me rondaba. Pero todo cambió cuando comencé a estudiar el náhuatl, cuando me esforcé por comprender las costumbres locales y cuando me quedaba tras las clases para apoyar a los niños con problemas de aprendizaje. Lentamente la comunidad me fue aceptando, las madres me invitaban a sus hogares, compartían sus alimentos y me pedían consejos sobre la educación de sus hijos. Y los niños, con su capacidad de asombro, su gratitud por cada gesto y su alegría, a pesar de las carencias, me conquistaron el corazón y me enseñaron mucho más de lo que yo esperaba. En especial recuerdo a Sitle, una niña de ojos brillantes que llegó a mi clase sin saber español. Durante semanas, una niña llamada Sitle se sentaba en silencio en el aula, observándome fijamente con una combinación de temor y asombro. Decidí esforzarme por acercarme a ella. Para ello me dediqué a aprender frases básicas en náhuatl, el idioma de su comunidad,
con el objetivo de hacerla sentir más cómoda y bienvenida. Un día, mientras explicaba las vocales a la clase, Sitle, con una timidez palpable, levantó la mano y con una voz apenas audible, repitió las 5 vocales, A, E, I, O, U. Fue su primera intervención en clase, su primera participación activa y su primera conexión real con el aprendizaje formal. Ante este logro, toda la clase estalló en aplausos espontáneos, y a mí me costó mucho contener las lágrimas de emoción. Al finalizar el año escolar, Sitle no solo hablaba español con fluidez, sino que había desarrollado un profundo amor por la lectura. El último día de clases, cuando me regaló un pequeño ramo de flores silvestres, sentí con certeza que había encontrado mi verdadera vocación y propósito en la vida. Permanecí en San Miguel Sinacapán durante 20 años, y durante ese tiempo tuve el privilegio de ver crecer y aprender a generaciones de niños presenciando sus transformaciones. Algunos de ellos, al crecer, decidieron quedarse en el pueblo continuando las tradiciones de sus padres y abuelos. Muchos otros jóvenes, con la preparación que les habíamos dado, partieron a la ciudad en busca de un futuro mejor, y cada uno de ellos se llevó consigo una parte de mi afecto. En aquellos años mi vínculo con Esperanza creció y se fortaleció. El dolor de la distancia, el sacrificio de la separación, finalmente dio sus frutos. Mi hija, con esfuerzo y dedicación, logró estudiar medicina en la prestigiosa Universidad Autónoma de Puebla, alcanzando un sueño que, cuando la tuve en mis brazos siendo una bebé, jamás hubiera creído posible. En el año 2001, a mis 51 años, recibí la noticia más dichosa: Esperanza, convertida ya en una doctora respetada y competente, había sido asignada a una plaza en la clínica rural de Tinacapán, un pueblo cercano a San Miguel. Después de 17 largos años de separación, volveríamos a compartir el mismo hogar. El día en que la vi llegar al pueblo con su maletín médico en mano y su sonrisa resplandeciente, sentí que mi vida había cerrado un ciclo perfecto. La niña que había criado entre lavaderos y libros de texto prestados, ahora, convertida en mujer, curaba a los enfermos y salvaba vidas. Yo, una mujer que a los 16 años, había renunciado a sus aspiraciones, ahora, mucho tiempo después, los había reconquistado y materializado con creces. Me jubilé en el año 2004, tras 2 décadas dedicadas al servicio. La ceremonia de despedida, aunque humilde en su organización, fue profundamente conmovedora. Antiguos alumnos, pertenecientes a diversas promociones, se acercaron a expresarme su gratitud. Madres, en su infancia habían sido alumnas mías, trajeron a sus propios hijos para presentármelos. El director de la escuela descubrió una placa con mi nombre en la biblioteca, un espacio que habíamos edificado con arduo trabajo. Hoy, a mis 75 años, resido en una modesta vivienda en las afueras de Puebla, acompañada por libros y memorias. Esperanza, mi hija, vive cerca con su esposo y mis 2 nietos. A menudo comparto mi experiencia con jóvenes profesores en charlas que imparto en escuelas. En otras ocasiones me siento en mi jardín, rememorando el extenso trayecto que he recorrido. El viejo baúl de madera, donde resguardé mis anhelos durante tanto tiempo, ocupa ahora un lugar preeminente en mi sala de estar. En lugar de guardar anhelos frustrados, ahora conservo un tesoro de recuerdos palpables, fotografías que capturan momentos especiales, cartas de agradecimiento llenas de gratitud, pequeños regalos significativos de mis alumnos y, por supuesto, mi título de maestra, un documento desgastado por el tiempo, pero de un valor incalculable. Cada vez que mis ojos se posan en él, revivo las distintas etapas de mi vida: la joven de 16 años llena de sueños, la madre soltera que trabajaba duro con manos maltratadas, la estudiante adulta que rompió barreras, y la maestra rural que aprendió tanto como enseñó. Todas esas mujeres forman parte integral de mi ser, y juntas forjaron la persona que soy hoy. Queridos amigos, quienes han sido testigos de mi camino, si hay algo que deseo transmitirles, es esto: jamás renuncien a sus sueños. Cuídenlos como el tesoro más preciado, incluso cuando la vida parezca desviarlos, porque los sueños tienen su propio tiempo para florecer, y el cofre donde los guardamos siempre puede volver a abrirse, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Gracias por su atención, por permitirme compartir mi historia con ustedes. Los gestos amables, las muestras de afecto y la genuina preocupación por mi bienestar que he recibido de ustedes, han sido un regalo inesperado y muy valioso en esta etapa de mi vida. Si les ha gustado mi historia, no olviden dejar su me gusta y suscribirse a este canal para seguir escuchando relatos como el mío. Y sobre todo, recuerden que cada uno de ustedes posee un tesoro personal de sueños esperando ser descubiertos y realizados.
Con todo mi cariño, su amiga María Guadalupe Ramírez, la niña que soñaba con ser maestra, la mujer que nunca se dio por vencida. Yeah.